Bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí de nuevo. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un chismecito jugosísimo. Agárrense fuerte a sus asientos porque esto va a explotar la internet. Hoy vamos a hablar de Chan. Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, mis chismosos favoritos, la pareja turca que nos robó el corazón. Vamos a hablar de un posible reencuentro. Un reencuentro bomba. Ustedes saben que soy la reina del salseo, y que me encanta traerles las últimas noticias de sus celebridades favoritas, y esta no es la excepción. Llevamos años suspirando por estos dos desde que nos enamoraron en *Erkencicus* con sus personajes de Sanem y Can. Esa química, esa conexión. Era palpable a través de la pantalla. Pero como en muchas historias de amor, la realidad a veces es más complicada que la ficción y su relación, al parecer, llegó a su fin. Hubo rumores, especulaciones, dimes y diretes. Pero la verdad es que ambos tomaron caminos separados. Sin embargo, últimamente el universo conspira, las redes sociales echan humo y mi radar de chismes está vibrando como nunca. Y es que, mis queridos, hay señales. Señales que apuntan a una posible reconciliación, a un reencuentro que podría ser la bomba que todos estamos esperando. Antes de que me lancen tomates virtuales por ilusionarlos, quiero aclarar que esto no es una confirmación oficial. Nada ha sido confirmado por los propios Demet o Can. Pero... y aquí viene lo bueno, la evidencia es bastante convincente. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y vamos a desmenuzar todos los detalles de este posible reencuentro. Y hablando de detalles, antes de que se me olvide, no se olviden de suscribirse al canal. Ya saben que aquí siempre les traigo los chismes más calientes, las noticias más frescas y todo lo que necesitan saber sobre sus artistas favoritos. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y ahora sí, empecemos con el salseo. Bien, lo primero que tenemos que recordar es cómo terminó su historia. Oficialmente nunca se confirmaron los motivos de su separación. Los rumores apuntaban a celos, agendas apretadas y diferencias irreconciliables. Algunos incluso decían que sus personalidades chocaban fuera de la pantalla. Lo cierto es que ambos siguieron adelante con sus vidas. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que lamentablemente llegó a su fin este año. Can, por su parte, se comprometió con la periodista italiana Diletta Leotta, pero su relación también terminó. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Recuerdan esa frase que dice donde hubo fuego, cenizas quedan? Pues parece que esas cenizas podrían estar reavivándose. La primera señal, y quizás la más sutil, son los *likes* en redes sociales. Sí, mis amores, los *likes*. En la era digital, un simple *like* puede significar mucho. Y últimamente tanto Demet como Can han estado dando *likes* a publicaciones relacionadas con *Erkencicus*. Fotos de la serie, vídeos de escenas románticas. Incluso han dado *like* a comentarios de fans que piden su regreso como pareja. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Pero la cosa no termina ahí. Hay más. Algunos fans con ojo de águila han notado que Demet y Can han empezado a seguir a personas en común nuevamente. Amigos, maquilladores, estilistas. Gente que trabajaba con ellos durante la época de *Erkencicus*. ¿Será que están reuniendo al equipo original para un nuevo proyecto? Las alarmas están sonando. Otro dato que ha levantado sospechas es la reciente entrevista de Demet en un programa de televisión turco. Cuando le preguntaron sobre Can Yaman, ella respondió con una sonrisa enigmática y dijo, nunca digas nunca. Nunca digas nunca. ¿Acaso esa es una confirmación velada de que hay una posibilidad de reconciliación? Demet, no nos dejes con la intriga. Además, han surgido rumores de que una importante plataforma de streaming está interesada en reunirlos para una nueva serie. Imagínense. Demet y Can juntos de nuevo en la pantalla, interpretando a una pareja. Sería un éxito asegurado. Y según algunas fuentes cercanas a la producción, ambos estarían considerando la oferta. Claro, hay que ser cautelosos. Podría ser solo un rumor, una estrategia de marketing para generar expectación.
Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y los fans de *Erkencicus* no pierden la esperanza de ver a Sam y Cam juntos de nuevo, tanto en la ficción como en la vida real. Ahora bien, vamos a analizar la situación desde un punto de vista más objetivo. ¿Qué obstáculos podrían impedir este reencuentro? En primer lugar, está el tema de sus relaciones pasadas. Demet acaba de separarse de su esposo y Cam también terminó su compromiso. Ambos necesitan tiempo para sanar y para enfocarse en sí mismos. Además, hay que tener en cuenta que ambos han madurado y cambiado a lo largo de los años. Sus prioridades y sus objetivos en la vida podrían ser diferentes. Quizás ya no buscan lo mismo que buscaban en el pasado. Por otro lado, la presión mediática podría ser un factor determinante. La atención del público sobre su posible reconciliación sería enorme, lo que podría afectar su privacidad y su bienestar emocional. Pero a pesar de todos estos obstáculos, también hay razones para ser optimistas. Demet y Cam compartieron una experiencia muy intensa durante la grabación de *Erkencicus*. Crearon un vínculo especial que quizás nunca se rompió por completo. Además, ambos son conscientes del cariño que el público les tiene como pareja. Saben que su reencuentro generaría una gran expectación y que podría ser muy beneficioso para sus carreras. Y no olvidemos el factor destino. A veces, la vida nos da segundas oportunidades. Quizás el universo está conspirando para que Demet y Cam se reencuentren y retomen su historia donde la dejaron. Pero, ¿qué opino yo de todo esto? A ver, como buena fan de *Erkencicus*, me encantaría verlos juntos de nuevo. Creo que tienen una química increíble y que harían una pareja maravillosa. Pero también creo que es importante respetar sus decisiones y darles espacio para que hagan lo que les haga felices. Si deciden reconciliarse, seré la primera en celebrarlo. Pero si no, también lo entenderé. Lo importante es que ambos sean felices y que encuentren la paz y la armonía en sus vidas. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Demet y Cam se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus opiniones. Pero volviendo al tema del posible reencuentro, hay un detalle que no podemos pasar por alto: la competencia en el mundo del entretenimiento turco es feroz. Y Demet y Cam son dos de las estrellas más importantes del país. Una colaboración entre ellos sería un bombazo mediático que beneficiaría a ambos. Imaginemos la campaña de promoción: portadas de revistas, entrevistas exclusivas, programas especiales. Sería una locura. Y estoy segura de que los fans de todo el mundo estarían encantados de verlos juntos de nuevo. Pero más allá del aspecto comercial, creo que también hay un componente emocional importante. Demet y Cam vivieron momentos muy intensos durante la grabación de *Erkencicus*. Compartieron risas, lágrimas, alegrías y tristezas. Crearon recuerdos inolvidables que, sin duda, siguen presentes en sus corazones. Y aunque su relación no haya funcionado en el pasado, eso no significa que no puedan volver a intentarlo. A veces, las segundas oportunidades son las mejores. Y quién sabe, quizás esta vez las cosas sean diferentes. Además, ambos han aprendido mucho de sus errores pasados. Han madurado y se han vuelto más conscientes de lo que quieren en la vida. Quizás ahora estén mejor preparados para afrontar una relación juntos. Pero insisto, lo más importante es que ambos sean felices. Si deciden reconciliarse, que lo hagan porque realmente quieren estar juntos, no por presión del público o por motivos comerciales. Y si no, que sigan sus caminos por separado y que encuentren la felicidad en otras cosas. Lo importante es que ambos se sientan realizados y satisfechos con sus vidas. Ahora, vamos a hablar de las posibles consecuencias de este reencuentro. Si Demet y Cam deciden reconciliarse, ¿cómo afectará eso a sus carreras? ¿Y a sus vidas personales? En primer lugar, creo que su popularidad se dispararía aún más. Ya son dos de las estrellas más queridas de Turquía, pero juntos serían imparables. Su reencuentro generaría una gran expectación y atraería a nuevos fans de todo el mundo. Además, creo que su reconciliación inspiraría a muchas personas. Demostraría que las segundas oportunidades existen y que el amor puede superar cualquier obstáculo. Pero también hay que tener en cuenta los posibles riesgos. La presión mediática sería aún mayor y tendrían que lidiar con constantes rumores y especulaciones.
Además, su relación estaría bajo el escrutinio público constante, lo que podría afectar su privacidad y su bienestar emocional. Por eso es importante que ambos estén preparados para afrontar estos desafíos. Que tengan una buena comunicación, que se apoyen mutuamente y que protejan su relación de las influencias externas. Y sobre todo, que recuerden por qué se enamoraron en primer lugar. Que mantengan viva la llama del amor y que no permitan que la rutina y la presión del trabajo los separen. Pero volviendo a la posibilidad de una nueva serie juntos, creo que sería un acierto total. Demet y Can tienen una química increíble y estoy segura de que harían una pareja maravillosa en la pantalla. Además, una nueva serie les daría la oportunidad de mostrar su talento y de llegar a un público aún más amplio. Sería una gran oportunidad para ambos. Pero claro, también hay que elegir el proyecto adecuado. La historia tiene que ser interesante, los personajes tienen que ser complejos y la producción tiene que ser de alta calidad. Si todo sale bien, creo que la serie podría convertirse en un éxito mundial. Sería una gran manera de celebrar el reencuentro de Demet y Can y de complacer a sus fans de todo el mundo. Y hablando de fans, quiero mandarles un saludo muy especial a todos los que están viendo este vídeo. Gracias por su apoyo incondicional a Demet y Can. Ustedes son los que hacen posible que su historia siga viva. Y no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que Demet y Can se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Quiero leer todas sus opiniones. Bueno, mis amores, después de todo este chismecito jugoso, creo que es hora de ir cerrando el vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con todas las novedades sobre Demet y Can. Como hemos visto, hay señales que apuntan a un posible reencuentro. *likes* en redes sociales, seguidores en común, declaraciones enigmáticas. Todo parece indicar que algo se está cocinando entre estos dos. Pero también hemos analizado los obstáculos que podrían impedir su reconciliación. Sus relaciones pasadas, la presión mediática, sus prioridades actuales. Son muchos los factores que podrían influir en su decisión. En definitiva, solo el tiempo dirá si Demet y Can se reconciliarán o no. Lo importante es que ambos sean felices y que hagan lo que les dicte el corazón. Y recuerden, nunca digan nunca. Quizás el destino tiene preparada una sorpresa para Demet y Can. Quizás su historia de amor todavía no ha terminado. Ahora sí, mis amores, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con todos los chismes. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan de todo esto. ¿Les gustaría ver a Demet y Can juntos de nuevo? Y si les gustó el vídeo, denle un like y compártanlo con sus amigos. Ayúdenme a difundir este chisme jugosísimo por toda la internet. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí siempre les traigo los chismes más calientes, las noticias más frescas y todo lo que necesitan saber sobre sus artistas favoritos. Los quiero mucho, mis amores. Gracias por su apoyo incondicional. Y recuerden, manténganse chismosos. Hasta la próxima. Besitos.